¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarle. Bienvenidos. Esto toca jueves. Es día 11 de marzo. Bienvenidos a un tiempo de opinión que va, como siempre, a partir de algunos de los titulares y de las referencias informativas que aparecen hoy en el periódico. La portada se la vamos a leer a todos ustedes en unos instantes, luego de presentar a nuestros comentaristas de hoy, que son Laureano Bermejo. ¿Cómo estás, Laureano? Muy bien, muchas Bienvenido. gracias. También José Antonio Viñas. Hola, José. Hola, muy buenas. Y Julio Álvarez. Hola, Julio. Hola, ¿Cómo estás? un placer. Igualmente. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia, bueno, pues una vez más, a las derivadas de la pandemia desde el punto de vista socioeconómico en esta ocasión. Casi un tercio de la hostelería ourensana no ha abierto tras el COVID-19. Añade Sanidade, valora ampliar el horario de apertura del sector la próxima semana. También las comunidades autónomas cerrarán sus fronteras en San José y Semana Santa. Terremoto político, efectivamente, terremoto en la política autonómica, en el aire los gobiernos de Madrid, Murcia y Castilla y León, y también la Asamblea madrileña aceptó 2 mociones de censura después de que Ayuso anunciase elecciones. En el apartado Más Noticias incorporamos estos 3 sumarios. El primero de ellos, Inditex gana 1.100 millones, casi un 70% menos en el año de la pandemia. El ourensano que intentó matar a otro en Vistahermosa creía vivir en Matrix, y 5 años de cárcel para el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño, SIL. Un pequeño apunte deportivo, Liga de Campeones, el Barça no pasa del empate con el PSG y cae eliminado. Y en la fotonoticia del día, pues por lo que parece, entente cordial desde el punto de vista institucional, al que no estamos, desgraciadamente creo, acostumbrados. Feijóo y Ábalos, revisan y validan el plazo del AVE. El ministro de Fomento y el presidente de la Xunta ayer volverán a revisar los temas tratados en abril. En lo alto de la portada, pues vacunada con 102 años. Carmen Requejo dice, aquí en Allariz, lo de la pandemia lo hemos llevado muy bien. Hoy, con el periódico, un especial Zonas Vivas de paseo por la comarca de Valdeorras. Es jueves, día 11 de marzo del 2021. Ahí está la portada. A partir de ahora, los comentarios. Voy a quedarme con 2 situaciones informativas casi contrapuestas. Por un lado, les leía lo del terremoto político, pero también, por otro lado, añadía un comentario personal, evidentemente, sobre en tiempos de disparidad y incluso de crispación política, que 2 administraciones antagónicas en lo político, como el Gobierno Central y la Xunta, con 2 representantes, 2 primeros espadas, como el ministro de Transportes y Movilidad y el presidente de la Xunta, encuentren siquiera vías de entendimiento, parece un pequeño oasis en todo este desierto. ¿Qué opinas, Laureano? Pues sí. De esa foto de Ábalos. Sí, entiendo que... Sí, porque bueno, ayer leíamos algunos mensajes que transmitía incluso el presidente de la Xunta, que decía que había encontrado muy buen tono, cordialidad, y que había algunas cosas relacionadas con la P9 que iban a ser revisadas, que se iban a apuntalar pues los compromisos del AVE. Bueno, no sé si esto, o si discrepas o coincides con esta apreciación. La verdad es que sí, en principio coincido, porque sí me alegra ver que 2 partidos o 2 representantes de partidos claramente opuestos, como estamos viviendo, y más ahora que se empieza a deslumbrar mucho la polarización política de un lado y de otro, que lleguen a puntos de encuentro y para buscar soluciones y cosas que realmente nos interesan a los gallegos es de destacar. Y cosas tan importantes como es lo de la P9, que hay que recordar que es uno de los tramos de autopista más caras de toda España y que es un eje vertebrador de lo que es la comunidad gallega y muy necesaria. Hay gente que lo está utilizando habitualmente para sus desplazamientos y por motivos de trabajo, teniendo en cuenta que comunica las zonas geográficas de mayor población de Galicia, que es la zona costera. Entonces, a mí eso me gusta. Y luego también desbloquear un poco la absurda situación que tenemos con el AVE, que parece que es el cuento de nunca acabar. Antes comentabais un poco las fechas de nacimiento del AVE, y recuerdo cuando Abel Caballero, pues en su día, cuando era ministro de Fomento aquí en España, dijo que el AVE llegaría a Galicia en el año 1993, que era un año después de haberse inaugurado en Andalucía por la Expo del 92. Hemos visto que el AVE todavía aún le falta.
yo espero que los plazos, por lo menos, que sean sensatos. Es como cuando tú contratas a una persona que te viene a trabajar a tu casa y te dice, no te voy a ir hasta dentro de 15 días. Bueno, pero dentro de 15 días venme. Lo que no me digas dentro de 15 días y después que sean 20, y después que sea un mes y después que sean 3 meses. Y era lo que estábamos acostumbrados. Entonces, si estas conversaciones a este nivel, que me parecen muy interesantes y muy relevantes, sirven para garantizar plazos, por lo menos estamos buscando ya un punto de encuentro. José Antonio. Bueno, yo diferenciaría dos cosas. Por un lado, la parte de la gestión, de lo que se pueda realmente obtener de esa reunión, es decir, de la ejecución real de los acuerdos a los que lleguen, lo cual me gustaría que así fueran, pero tengo mi escepticismo y mis dudas de que se puedan llevar a cabo, de que se lleven a cabo. Y por otro lado, sin embargo, sí que me gusta el hecho de que dos personas de responsabilidad pública distinta, una en el Estado, otra en el gobierno gallego, de diferente signo político, sean capaces de tener un tono cordial y agradable para intentar de buscar una solución, lo cual en estos momentos, sobre todo de tanta tempestad política, no de ahora últimamente, sino yo hablaría de los últimos años, el hecho de que ambos hablen de la reunión que ha sido cordial, que ha sido productiva, pues me genera cierta esperanza de que en el mundo, de que en este país se pueda hablar, sí, es triste, pero... Y se pueda llegar a acuerdos. Y que se puedan llegar a acuerdos, ahora que se ejecuten, pero con la que estamos viviendo, decía antes Laureano, que se está polarizando toda la política, yo creo que el problema es que hay un error del concepto política. Política es diálogo, tener ideas diferentes, pero poder llegar a acuerdos y dialogar. Esta imagen da fe de ello, pero sin embargo lo que estamos acostumbrados a vivir, sobre todo en los últimos años, es de todo menos política. Julio. Sí, la verdad es que a todos nos gustaría que los principios que además están establecidos en la propia Constitución española, de colaboración entre las instituciones y de vertebrar un país con sus diferencias, pero con la unidad que todos aspiramos a tener, debía ser una imagen mucho más habitual de lo que es. Por lo tanto, celebrar esa imagen de normalidad institucional, sí, incluso. De normalidad institucional, de acuerdos, de profundización, porque las cosas es que no se terminan ahí, es decir, que si el rebaje de la P9 debe ser del 100 o del 50, o cómo articular el territorio de la comunidad gallega en las grandes infraestructuras de todo tipo, o cómo finalizar la llegada del AVE y las consecuencias y el posterior, es decir, lo que viene después, ¿no? Es decir, no quedarse en vamos a lograr esto, que es el antecedente de lo que viene después. Yo no sé si el terremoto, refería a Viñas a este aspecto, ¿no? El terremoto que ha habido... Sí, pero no de estos días, sino de estos años. Sí. A todos esos escenarios de confrontación casi siempre estéril, ¿no? O sea, de poco fruto, de poca rentabilidad real. Yo no sé si todo ese maremoto que ha habido puede llegar ya un momento en que se calme, porque sería bueno para la política española que los grandes partidos que no han sabido probablemente en su momento estar a la altura de las circunstancias se den cuenta de que son fundamentales para vertebrar el país y que más allá de las diferencias ideológicas que puedan tener, que las hay y no son pocas, lo que importa son las soluciones que se ponen encima de la mesa. Y que en ese entendimiento probablemente nos evitemos estos cambios brutales de un día para otro. Hoy nos sacude el terremoto de las mociones de censura. A eso vamos ahora. Y mañana no sabemos lo que nos va a suceder. Y eso genera una gran incertidumbre sobre el futuro, genera sus dificultades. Y un país tiene que caminar más sobre las certezas que sobre las incertidumbres. Acaba de citarlo ahora Julio, efectivamente otro de los asuntos mollares de la actualidad y que viene en la portada del periódico. Le recuerdo, terremoto en la política autonómica, en el aire los gobiernos de Madrid, Murcia y Castilla y León. La Asamblea madrileña aceptó 2 mociones de censura después de que Ayuso anunciase elecciones. Laureano Bermejo es concejal
de Ciudadanos en el Concello de Ourense, por lo tanto, militante de un partido cuyos representantes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, han sido cesados ya por Ayuso, un partido que por otra parte está en operaciones de cambio de gobierno en otras comunidades. ¿Cómo se come esto, Laureano? ¿O cómo se vive esto? ¿O cómo lo vives tú? Ayer hemos visto las noticias de que se presentaba una moción de censura en Murcia en base a una falta de cumplimientos acordados para llegar a un gobierno de coalición que había entre el Partido Ciudadanos y el Partido Popular, y ese incumplimiento de los compromisos acordados en el acuerdo pues propició al parecer pues una moción de censura. Esto desencadenó que otras comunidades autónomas y principalmente la de Madrid, a través de Ayuso, pues hiciera un efecto rebote, como teniendo en cuenta que Ayuso no es capaz de gestionar su propia autonomía, sino que tiene que estar más pendiente de lo que pasa en otras comunidades autónomas. Es decir, no sé qué grado de relevancia puede haber entre Murcia y Madrid, más allá de que Ayuso tenga miedo de que tenga una posible moción de censura. Entonces se están utilizando organismos de poder que lo otorga la Constitución, que la presidenta de una comunidad autónoma tiene la capacidad de presentar o de convocar elecciones cuando considere necesario, pero convoca elecciones para evitar una moción de censura, y a la vez vemos que dos partidos presentan una moción de censura para evitar la convocatoria de elecciones. Es decir, estamos como retorciendo toda la legislación para sacar encima de la mesa lo que se denomina la calculadora electoral, para buscar los réditos electorales en un momento donde tendríamos que estar trabajando, yo creo que de una manera más unida, para tratar de evitar el tema de la pandemia y tratar de dar soluciones a los problemas que tiene ahora mismo la gente. Soluciones y problemas que hemos visto que se han incumplido en Murcia, porque uno de los motivos de la ruptura del pacto fue el ver que grandes cargos y una cierta cantidad de cargos del Partido Popular, y no hablo de uno, dos ni tres, hay que pensar que incluso se pidió la destitución de un consejero de Murcia, pero estamos hablando de casi 100 y pico de personas que todas vinculadas a un partido se vacunaron de manera ilegítima y de una manera pasando por encima de las listas de espera, y cuando se pidió responsabilidades a ello pues se hacía caso omiso. Entonces yo solo puntualizaría que lo que pasa en Murcia, no tiene por qué tener reflejo en otras comunidades de Madrid, ni en Castilla y León, ni Valencia, ni Andalucía, etcétera, etcétera. Caballeros. Bueno, pues es que me da la sensación de haber estado escuchando en la primera parte de tu intervención el discurso preparado, el argumentario preparado directamente desde el partido. No, en serio. Es el argumentario. No, es otro. Es el argumentario de los gabinetes. Sí, tal cual. La verdad es que... vamos a ver, yo no me creo... Tú que eres músico, le tocan una, bailan de una manera, le toquen otra, bailan de otra. La misma manera. No, bailan de la misma manera. Ni que fuéramos políticos. Ni que fuéramos políticos. Bueno, pero con la perilla arreglada, ¿eh? Que dijiste que te habías preparado la perilla para venir hoy al programa. Vamos a ver, mi análisis de esta situación es que la verdad no lo logro entender mucho, pero yo no creo realmente que el problema venga de ahora. Los problemas que se habían visto con el tema del vacunagate parten del mes de enero. Si la situación era tan grave, yo no dejo esperar hasta el mes de enero. Yo creo que la situación... Y si el problema es exactamente el gobierno de Murcia, no se tiene que trasladar a la ciudad de Murcia también el problema. Y se ha trasladado. Es decir, hay informaciones en las cuales se habla de que esto se ha tratado por las altas esferas del Partido Socialista y del Partido de Ciudadanos, incluso en Moncloa, y que podía llevar a más, lo cual ha generado inestabilidad no solo en el gobierno de Murcia, sino a otros gobiernos en donde había ese tipo de coalición. No sé exactamente si lo que ha habido es una falta de comunicación entre los partidos que forman las coaliciones de gobierno, o si hay otro tipo de intereses.
Pero lo que sí que creo es, por un lado, que no es el momento adecuado para que surja una problemática de este tipo, en donde los ciudadanos tenemos unos problemas muchísimo mayores, de tipo sanitario, se sigue muriendo gente, y no quiero hacer demagogia con eso, pero es la realidad, los datos nos lo están diciendo, y sigue habiendo gente que tiene verdaderos problemas para comer cada día. Y este tipo de situaciones no benefician en nada solventar los problemas que tienen los ciudadanos. Si una coalición de gobierno tiene un problema, en principio lo deben de solventar, sobre todo en momentos de crisis, dentro del propio gobierno. Y no saco de la ecuación la culpabilidad de otros partidos también que se suman a la historia, porque al final lo que interesa son réditos electorales y réditos políticos. Por lo tanto, me parece una situación muy mala para España. Me parece que todos los partidos tienen culpa en ello, seguro, y que lo que menos le preocupamos somos los ciudadanos y nuestros problemas. Y tenemos que hacer ahora la pausa para la publicidad. Nos encontramos de nuevo en la segunda parte del programa. Hasta ahora, amigos. La cabeza. De nuevo con todos ustedes. Recuerden que hoy estamos en tiempo de análisis de la actualidad con Laureano Bermejo, José Antonio Viñas y Julio Álvarez, al que también ahora cedo la palabra en la intervención a partir del titular terremoto en la política autonómica, en el aire de los gobiernos de Madrid, Murcia y Castilla y León. Bueno, más allá de la explicación formal que hace Laureano Bermejo sobre qué es lo que se está moviendo, yo creo que esto... Él ya se sabía que hoy iba a tocar esa lección. Es que últimamente tengo hoy el profesor ya sé lo que va a preguntar. Estuvo estudiando toda la noche. Exacto, sí, bueno. Estuvo haciendo chuletas, ¿no? Pero que salió bien, ¿verdad? Chuletas. Ya te evaluaremos, perdona. Que yo creo que esto son consecuencias de lo que ha pasado en Cataluña apenas hace un mes, ¿no? Sí. En Cataluña, recordemos, hace 4 años Ciudadanos fue la fuerza política más votada y ahora ha quedado por detrás de Vox, por detrás de los partidos nacionalistas, del Partido Socialista de Cataluña también. Es decir, hay una percepción, creo yo, que se basa en los últimos sondeos electorales y también en la realidad electoral, de que Ciudadanos está en un retroceso brutal. Ahora ha habido un cambio de liderazgo también que están afrontando con nuevos equipos y yo creo que todo el mundo sabe ya a estas alturas de que cuando tú gobiernas en coalición, siendo el partido minoritario en ese gobierno, generalmente los logros políticos los lleva el presidente de la comunidad autónoma, el alcalde de la ciudad o el cargo que representa a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta que hizo Ciudadanos en su día con Albert Rivera para pactar con el Partido Popular cuando disputaba el mismo espacio político prácticamente que el Partido Popular fue un error estratégico monumental. No quiso pactar en aquel momento con Pedro Sánchez, que le ofreció la posibilidad antes de que se repitieran elecciones en las generales, rechazó el pacto con el Partido Socialista. Yo creo que de ahí vienen todas estas consecuencias. Ciudadanos se había situado en ese terreno de centro que siempre suele dar muy buenos resultados electorales en España. Recordemos las mayorías que tuvo UCD en las primeras fases de del periodo democrático. Y yo creo que ahora lo que está pasando es que Ciudadanos está reorientando su estrategia. Está reorientando su estrategia que consistía en gobernar con el Partido Popular, como está gobernando en Andalucía, como está gobernando en Castilla y León, como está gobernando en muchas comunidades. Y que probablemente eso le lleve a resurgir en ese nuevo replanteamiento, pero que le va a costar sangre, sudor y lágrimas, porque el error anterior ha sido, a mi modo de ver, descomunal. ¿Qué pasa? A ver si ahora es capaz de aguantar con el equipo actual que tiene, reconducir esa situación y de verdad lanzar un mensaje que había tenido mucho éxito en su día Albert Rivera cuando lo lanzó, de ocupar el espacio de centro con la posibilidad de pactar a izquierda o derecha según fuera la coyuntura económica. Ahora está viendo que el desastre electoral en Cataluña además se produce con una irrupción brutal de Vox en esa comunidad autónoma.
Es decir, que el voto de la derecha catalana no va a Ciudadanos, sino que va a un partido de extrema derecha, y digamos que ese golpe electoral lo está acusando. Yo creo que corregir es bueno que se haga, y Ciudadanos puede recuperar. Otras voces ya están hablando de la fusión de Ciudadanos con el Partido Popular. Yo creo que eso no sería, pues no sé, una buena operación para Ciudadanos. En todo caso, queda ese debate abierto, y más allá de los formalismos y de las causas que pueden estar aquí o allá, yo creo que Ciudadanos está tratando de recuperar el centro político que había perdido y de no ser, en definitiva, la mano útil del Partido Popular. Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Qué tal, por cierto, como concejal del Concello de Ourense? ¿Te diviertes? ¿Sufres? ¿Tienes ganas de seguir? Yo creo ¿Eso que es lo que esperabas porque tú eres nuevo en política? Es decir, Sí. eres nuevo en política, digamos... Como concejal. Exacto. ¿Es esto lo que esperabas? ¿No es, Laureano? No, la verdad es que no es lo que esperaba. No es lo que esperaba. Yo como concejal tenía una idea un poco más, quizá más idealista de lo que era ser un concejal, una idea un poco más utópica, una idea un poco más de servicio hacia los ciudadanos, y me estoy dando cuenta de que van a pasar 4 años de mandato y que mi paso por el Ayuntamiento de Ourense pues no ha desencadenado en algo que era lo que yo pretendía, que era ayudar un poco a la gente. ¿Pero lo vas a dejar? No lo voy a dejar porque creo que la gente... Pues... Perdona que sea tan directo en la pregunta. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar porque... Perdona que te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Para qué sirve en este momento ser concejal en el Concello de Ourense? Hombre, pues mira, sí es cierto que mucha gente recurre a mí, como recurrirá a otros concejales, para buscar ayuda en ciertos problemas que le surgen de manera habitual. Útil? Pues intento buscarle soluciones o en las juntas de área o en los organismos en los que puedo tener voz, y busco soluciones. Estoy muy orgulloso, por ejemplo, de que se arreglen campos de fútbol, que fueron iniciativas mías. Estoy orgulloso de que algunas propuestas y algunas mociones de las cuales he defendido pues salgan aprobadas y tener el apoyo de los demás concejales. Lo que sí es cierto es que nos encontramos una persona que considera que las mociones no son vinculantes y no tiene por qué hacerle caso, retorciendo de esa manera pues todo lo que es la labor de los concejales. No estoy, desde luego, y como yo creo que muchos no están por la capacidad económica que eso puede representar en el Ayuntamiento de Ourense, cuando no tienes dedicación exclusiva, y me gustaría seguir haciendo cosas. Ahora bien, que tenemos un impedimento grande para poder hacerlas, sí, por eso, antes hablábamos de la moción de censura, y sí es cierto que estamos en una época de pandemia, de situación crítica para la gente, y las mociones de censura se tienen que vigilar mucho. Pero yo sí soy partidario de las mociones de censura, y por ejemplo, hoy en el caso de Ourense, sí yo sería muy partidario de una moción de censura. De la moción de censura, cada día que pasa tenemos que digerir Claro. más la eventualidad de que no la... Sí, es cierto, es que ojalá nosotros tuviéramos la fuerza necesaria para poder defenderla y llevarla a cabo. Y solo nos faltaron 26 votos. Claro, pero la fuerza votos. está en manos de los concejales. Claro, pero de otros concejales que tienen más votos, pero más estará en fuerza manos que de los nosotros. ciudadanos cuando podamos votar. Cierto. Cuando podamos votar estará en nuestras manos, mientras tanto está en las vuestras. Por nuestra parte no hay problema ninguno, ya le hemos dicho por activa y por pasiva. Todo eso pasa a las 9 horas en los plenos, los insultos, las vejaciones y los ejercicios muchas veces de una educación de dudoso gusto. Hoy el periódico trae las ideas de Jacobi acabarían con todo el ahorro del Concello. La verdad es que, aun siguiendo diariamente la actualidad por razones de obligación profesional, la verdad es que yo ya me había olvidado de alguna de las cosas, tengo que reconocer, y que mi compañero Pablo Galán pues, ha reflejado hoy de una manera meridiana en el periódico. De todas, hoy tienen que ir a pleno. Muchas de las cosas que él pretende hacer no era como antes, que tenía capacidad de decisión, sino que tienen que ir a pleno. Ya, pero aquí nos preguntamos, por ejemplo, el tema del rascacielos de 80 pisos que se iban a hacer, la peatonalización del entorno del Parque San Lázaro, la peatonalización frente a la subdelegación del Gobierno, las piscinas que se iban a construir en los barrios, el edificio administrativo,
el parque acuático termal, la piscina infinita de Covadonga, los cheques a los comercios y a la hostelería. Es decir, todo ese tipo de cosas que se han anunciado como factibles y como proyectos. Es decir, ¿en qué grado de ejecución están? ¿Dónde están los presupuestos? ¿Dónde está la partida presupuestaria? ¿Dónde está la viabilidad de todas esas cuestiones? Por ejemplo, ¿dónde está la viabilidad de soterrar Concepción Arenal, las ayudas a los autónomos, que algunas efectivamente sí están en curso, las actuaciones pendientes en la Ribera del Miño, los elementos como escaleras mecánicas, los aparcamientos disuasorios, en qué situación está el centro de inteligencia artificial, la cuestión de la compra de los autobuses, el parque de Canedo, bueno, todas estas cosas. Sí, pero a día de hoy eso tiene que ir a pleno. No era como antes, que tenía un apoyo tácito. Sí, pero en el pleno habéis pasado 9 horas el otro día y tú tuviste que decir si te gustaba o no te gustaba Jennifer Ya, López. pero ese hombre cuando realmente te pregunta por ese tema, pero es que ese hombre es el alcalde. no está hablando de temas de política. Yo no estaba hablando de mis gustos musicales ni mis gustos físicos hacia una persona. Yo estaba hablando de algo que es importante en Orense, como que es la defensa de la cultura. Si él no lo sabe enfocar, la verdad el problema es de él, no mío. Bueno, caballeros, ¿qué opináis? Bueno, Respiran hondo los dos. yo me voy a negar, si me permites, Sí, a hablar sobre la persona que dirige nuestra ciudad. Voy a hablar sobre las necesidades de los ciudadanos y en ese aspecto creo que los 27 concejales se lo tienen que hacer mirar. Julio. Bueno, ya lo dijimos muchas veces, ou xa o dixemos moitas veces nesta tertulia, non? Os concellos son as institucións máis próximas aos ciudadanos. Eso significa cada vez eso tiene menos. Eso significa que tes que ter unha estrutura, un equipo, un entramado que efectivamente sea capaz de conectar, primeiro de detectar os problemas, cales son, segundo de articular solucións para esos problemas. E é unha cousa moi importante que o alcalde dunha cidade ten que ser o líder desa cidade, ten que representar absolutamente a todos os cidadáns, o votaran ou non o votaran. Polo tanto, unha vez que é elixido alcalde, ten que sobrepasar as fronteiras da súa formación política para dedicarse a liderar unha cidade, enamorar a xente no sentido de aglutinar, se é posible, a unha masa importante de población, de institucións, de axentes económicos e sociais para sacar adiante todos os proxectos. Hoxe, na cidade temos un antilíder, temos un oportunista que chegou aí nunha conxuntura complexa e que xa levamos varias legislaturas de pérdida, xa sabemos que esta legislatura pois vai a ser perdida, absolutamente perdida, e o gallá que os cidadáns aprendamos a elixir naquela persona que podemos confiar para que lidere un proxecto que aglutina a todo o mundo. Sí, José Antonio, decías. Eu creo que unha das cousas que me pasa é que me sinto abandonado, e creo que non é unha cuestión solo personal miña, sino que lle pasa a centos de ourensáns. Me sinto abandonado, me sinto insultado, me sinto que non lle interesamos ao Concello, e creo que iso é unha das peores cousas que poden pasar en democracia e que lle poden pasar a un alcalde. Laureano. No tengo nada más que aportar, más que nada que sí, que yo estoy muy orgulloso de la labor que hago, buscando los problemas que puede tener la gente o siendo un poco el altavoz de ellos, y me da mucha pena que después de 9 horas que realmente lo que trascienda es los gustos de una persona, repito, musicalmente o culturalmente. Pero a mí me gustaría hacer ver de alguna manera que en Orense no se está haciendo nada culturalmente hablando, cuando en otras ciudades de Galicia ese mismo día había 7 actuaciones, y eso es lo que no ha salido. Perdón, no se está haciendo nada culturalmente desde el punto de vista institucional. La actividad cultural en la provincia de Ourense sigue activa y de diferentes actores de la ciudad que se les tiene absolutamente abandonados y que ni siquiera hay unas perspectivas mínimas. Y muchos de ellos son profesionales y que con la que está cayendo bien tienen con solo pensar en comer un plato de verdura o un plato de sopa al menos 1 o 2 veces al día. Casi nada. Sí, desde luego el sector cultural y el turismo
turismo, cultura, Sí, lo apuntábamos hostelería ha sido el gran damnificado, En fin. junto con el estrés de los sanitarios y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, tenemos que concluir una respuesta prácticamente de sí o no. Las comunidades autónomas cerrarán sus fronteras en San José y Semana Santa. ¿Procede ese cierre perimetral o crees que es, Sí, yo creo que sí. Aquí hay, además, a nosotros nos afecta especialmente lo que se haga en Madrid. Sí. Nos interesa. Madrid que haga lo que quiera, pero yo creo que Galicia tiene que quedar absolutamente bloqueada y además de manera eficaz, porque yo asisto los fines de semana a mucha presencia de ciudadanos madrileños en las residencias, en las segundas residencias que tienen en Galicia, a pesar de lo que está cayendo. Muy breve, José Antonio. Por supuesto que sí. Laureano. Sí, ahora que estamos en la recta final y parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, pues sí, un esfuercito pequeño más y lo tenemos conseguido. Sí. Bueno, pues a ver en qué queda todo esto. Laureano, muchas gracias. Gracias Todo a bien, vosotros. hasta la próxima. Gracias. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. gracias. Julio. Un placer. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía también hoy. Mañana volvemos a comentar algunas de sus noticias. Mientras tanto, disfruten de la jornada y a cuidarse, amigos.